Comunicación y Cultura. Uno de los temas que ha rodado y bastante en las últimas 24 horas tiene que ver con finalmente el DNU del gobierno relacionado con un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hubo reacciones y en este caso vinieron por parte de diputados, también con patrocinio del doctor Eduardo Barcesat, a quien tenemos en línea. Le agradecemos la posibilidad de dialogar unos minutos. Eduardo es abogado constitucionalista. Aquí lo saluda Pablo Martínez desde Radio Aijuna. Eduardo, ¿qué tal? Bien, buen día. Bueno, efectivamente se trata de otro producto groseramente inconstitucional. El tema es así. Primero, que la atribución de contraer empréstitos sobre el crédito de la nación y el proceder al arreglo de la deuda pública externa e interna es facultad del Congreso de la Nación, y esto fue ratificado en la reforma constitucional del año 94. Es decir, no solo que estaba y venía del texto histórico de 1853, sino que después de un debate y con muy pocas abstenciones, se ratificó que es competencia del Congreso. A eso le sigue, también reformado en el año 94, el inciso 22 del mismo artículo, que dice que los acuerdos cerrados, tratándose de tratados con potencias, con estados extranjeros o con organismos internacionales, deben ser aprobados o desechados por ambas cámaras del Congreso de la Nación, con mayoría simple, pero ambas cámaras. Es decir, que no puede entrar en ejecutoria hasta tanto el Congreso de la Nación, con pronunciamiento de la Cámara de Diputados y de Senadores, establezca si acepta o rechaza. Bien. Los decretos de necesidad y urgencia, que es la forma en que se presenta este engendro normativo, nuevo paso de quiebre de la institucionalidad, tienen, además de que tienen los requisitos, de imposibilidad de seguir los trámites ordinarios de tratamiento de las leyes, cosa que ni se intentó porque no se mandó ningún proyecto de ley al Congreso de la Nación. Bueno, tienen 4 materias taxativamente vedadas para este tipo de decretos. Una de ellas es la materia tributaria, y por supuesto, si se contrae una deuda sobre el patrimonio de la nación, esa deuda se paga con tributo. Claro. De manera que inexorablemente tiene que ir al cadalso este decreto. A esto debe sumársele que se trata de una violación del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, cláusula que se incorporó en el año 36, una de las incorporaciones más señeras. Establece que estos actos de violencia institucional son nulos de nulidad absoluta e insanable, y aparejan las responsabilidades del artículo 29 del texto histórico de la Constitución para los infames traidores a la patria. Bueno, esto es lo que ha engendrado este decreto, que además yo sé que a todos les llama la atención, lo he respondido en varias requisitorias periodísticas, que su parte dispositiva es muy breve. Han seguido el modelo de los decretos del gobierno de Macri, que eran además decretos simples y todavía tan o más groseros que esto. No solo la forma, dice Eduardo, sino también el propio contenido del decreto. El contenido del decreto, porque delega en el Ministerio de Economía dictar por resoluciones o acordar por resoluciones toda la mecánica, porque no dice ni siquiera para qué, ni cuál es el monto, ni cómo se paga, nada. Todo eso, Ministerio de Economía. Bueno, es el caso que el Ministerio de Economía, en la experiencia del gobierno Macri, hacía las cosas por resoluciones que no se publicaban en el boletín oficial, en papel, edición papel, sino en la página web del boletín oficial. Y vaya, tienen una extensión de 500 hojas, y ahí están todas las sumisiones y humillaciones a que nos somete
el Fondo Monetario Internacional para garantizarse su crédito. No solamente la ley y jurisdicción extranjera, sino que no pueden discutir nada, ni chistar, ¿no? Bueno, además, en estas resoluciones, la Argentina no ejerce la inmunidad soberana sobre las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio. De manera que sépalo todos, sobre todo los gobiernos federales, que esas riquezas y recursos naturales son la garantía del repago de la deuda contraída por el gobierno nacional, violando el artículo 124 de la Constitución, que establece el dominio originario de las provincias sobre sus riquezas y recursos naturales. Así que es una colecta de violaciones al texto constitucional que solo puede desembocar en la declaración de nulidad absoluta e insanable. Ahora bien, ¿quiénes tienen la competencia para esto? En primer lugar, lo tiene esa competencia de anular aquel que tiene la facultad de crear el acto jurídico, es decir, el Congreso de la Nación. De manera que ambas cámaras deberían pronunciarse rechazando el DNU en esta materia por su nulidad absoluta e insanable y manifiesta, diría. Respecto a esto último, Eduardo, y por último, el Poder Judicial. El Poder Judicial en última instancia, ¿no? En última instancia, pero en primero tiene la competencia. Todos recordarán en esta Argentina que las leyes de punto final y obediencia debida fueron finalmente anuladas por el gobierno de Néstor Kirchner, dando cumplimiento a lo que resolvió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pues hubo que esperar mucho, pero finalmente fueron anuladas. En este caso, espero que sea pronto para no estropear más la institucionalidad y que el Congreso ejerza sus competencias, porque de lo contrario estamos fregados. Ya estoy escuchando el argumento de parte de diputados y senadores del oficialismo de que el gobierno necesita una herramienta. Queda corta la explicación. Me parece que esa herramienta la van a tener que buscar para defenderse, y si pueden encontrar algo en la Constitución que favorezca el estropicio institucional que acaban de cometer, bueno, quebraría mi conciencia de abogado y profesor de Derecho. Le agradezco como siempre los minutos de charla. Hasta pronto. Eduardo